Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Una noticia impactante ha sacudido al mundo del espectáculo, el fallecimiento de Kerem Bürsin y la desgarradora reacción de Hande Erçel. La industria del entretenimiento turco ha sido testigo de una tragedia que ha dejado a todos sin aliento. El carismático actor Kerem Bürsin, conocido por su talento, carisma y sonrisa inconfundible, falleció repentinamente hace apenas unos días. Su partida ha generado una ola de tristeza que ha cruzado fronteras, pero lo que verdaderamente ha conmovido al público ha sido la desgarradora reacción de su expareja, la también reconocida actriz Hande Erçel. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en Estambul en medio de un ambiente sombrío. Familiares, amigos cercanos y colegas del medio artístico se reunieron para dar el último adiós a Bürsin. Entre lágrimas, sus compañeros compartieron emotivos recuerdos y palabras de despedida. Sin embargo, fue la aparición de Hande Erçel lo que dejó a todos con un nudo en la garganta. Hande, vestida completamente de negro y con el rostro visiblemente afectado, apenas pudo mantenerse en pie. Acompañada por su hermana Gamze, caminó lentamente hacia el ataúd y, ante la mirada de todos los presentes, susurró con la voz entrecortada: «Kerem, sin ti, la vida ya no tiene sentido para mí. Vivir se ha vuelto un castigo, ya no quiero seguir así». Estas palabras, que luego se filtraron a los medios, causaron un profundo impacto entre sus seguidores. No pasó mucho tiempo para que las redes sociales explotaran. Miles de mensajes de apoyo inundaron las cuentas oficiales de Hande, expresando tanto tristeza como preocupación. «No estás sola, Hande, te amamos», decía uno de los comentarios con más reacciones. Otros simplemente compartían imágenes de la pareja durante sus mejores momentos, recordando con nostalgia el amor que alguna vez fue inspiración para muchos. Un amigo cercano de ambos, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: «Hande y Kerem compartieron algo muy especial, incluso después de su separación seguían en contacto. Lo que ella sintió fue genuino, su dolor es real». Estas declaraciones solo reforzaron la idea de que el vínculo entre los actores nunca se rompió del todo, a pesar de los rumores y las nuevas relaciones que surgieron tras su ruptura. Los días siguientes al funeral fueron especialmente duros para Hande. Se le vio evitando apariciones públicas, y su equipo confirmó que cancelaría temporalmente todos sus compromisos profesionales. Los medios turcos comenzaron a especular sobre su estado de salud emocional, y algunos incluso señalaron que estaba siendo acompañada por un psicólogo de confianza y rodeada por su círculo más íntimo para brindarle apoyo. En paralelo, los fanáticos de ambos actores comenzaron a organizar vigilias virtuales en honor a Kerem Bürsin. En plataformas como Instagram y Twitter, los hashtags #SiempreKerem y #Fuerza Hande se convirtieron en tendencia mundial. Cientos de videos recopilando los momentos más memorables de la pareja se compartieron una y otra vez: entrevistas, escenas de telenovelas, fotos detrás de cámaras y miradas cómplices que, ahora más que nunca, parecían eternas. La tristeza colectiva se transformó en una especie de homenaje global. Desde Latinoamérica hasta el Medio Oriente, los fans compartían historias personales sobre cómo el trabajo de Kerem los inspiró o les brindó consuelo en momentos difíciles. Muchos relataban cómo su carisma en la pantalla había ayudado a sobrellevar la soledad o problemas personales. Era claro que su legado iba mucho más allá de la televisión. Mientras tanto, la familia Bürsin pidió respeto y privacidad, pero también agradeció públicamente el amor recibido. En un comunicado, su madre expresó: «Kerem vivió con intensidad y amor. Ver cuántas vidas tocó con su arte y su corazón nos da algo de consuelo en este momento de oscuridad». Una semana después, Hande Erçel reapareció brevemente en redes sociales con una publicación sencilla pero poderosa, una foto en blanco y negro de ella tomando la mano de Kerem. Sin texto, sin explicaciones. Solo una imagen que dijo más que 1000 palabras. La publicación superó los 3 millones de me gusta en cuestión de horas, y los comentarios se llenaron de corazones rotos, mensajes de aliento y oraciones.
Diversos colegas del medio también compartieron sus condolencias. La actriz Demet Özdemir escribió: "Nunca olvidaré tu energía, Kerem. Vuela alto, amigo". Can Yaman, desde Italia, publicó una emotiva carta en la que lo describió como una de las almas más nobles que ha tenido esta industria. Incluso artistas internacionales, como el español Álvaro Morte, compartieron su pesar al enterarse de la noticia. En una entrevista reciente, un director con el que Kerem había trabajado habló sobre los planes que tenía el actor antes de su repentina partida. Estábamos desarrollando un proyecto juntos, algo muy ambicioso que lo entusiasmaba profundamente. Él quería producir, dirigir y hasta escribir. Tenía muchas ideas, muchas ganas de seguir creciendo. Es devastador pensar en todo lo que quedó inconcluso. Pero quizás uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando un fan compartió un audio inédito que Kerem había grabado para su cumpleaños. En él, se lo escucha decir: "La vida no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cuánto amor damos. Espero que cada uno de ustedes nunca olvide lo valiosos que son. Gracias por tanto". Este mensaje, que muchos interpretaron como una especie de despedida no intencionada, se viralizó con rapidez. En medio de todo este torbellino emocional, algunos psicólogos y expertos en salud mental comenzaron a utilizar el caso de Hande como ejemplo de lo importante que es hablar abiertamente del duelo. Varias campañas se lanzaron en Turquía bajo el lema "El dolor también necesita compañía", alentando a las personas a buscar ayuda profesional para sobrellevar la pérdida de seres queridos. A medida que las semanas pasaban, se empezaron a planear homenajes más formales. Se anunció una beca de actuación con el nombre de Kerem Bürsin, dirigida a jóvenes talentos de escasos recursos que sueñan con seguir una carrera artística. La beca fue promovida por un grupo de colegas del actor y cuenta con el respaldo de varias instituciones culturales. Hande, por su parte, decidió mantenerse alejada de la televisión por tiempo indefinido. A través de su representante, anunció que se retiraría temporalmente para reencontrarse consigo misma y sanar. "Ha sido un golpe profundo, y necesita tiempo. Agradece el amor, pero ahora necesita silencio", decía el comunicado. Mientras tanto, las calles de Estambul también quisieron rendir homenaje. Un mural en el barrio de Cihangir fue pintado por un artista callejero, el rostro de Kerem, sonriendo, con la frase: "La luz que dejas nunca se apaga". La imagen se volvió viral y muchos fans viajaron al lugar solo para dejar flores, velas o cartas. La historia de Kerem y Hande, marcada por el amor, la complicidad y ahora por la tragedia, ha dejado una huella imborrable. El final inesperado ha convertido lo que fue una historia romántica en una leyenda moderna del espectáculo turco. Pero entre tanta tristeza, también ha surgido una reflexión compartida: la vida es efímera, y el amor, aunque a veces no tenga un final feliz, siempre deja un eco. Y ese eco, en el caso de Kerem Bürsin, resonará por mucho tiempo en los corazones de quienes lo conocieron, lo admiraron y lo amaron, dentro y fuera de la pantalla. Queridos seguidores, si esta historia les ha conmovido tanto como a nosotros, los invito a dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. ¿Qué opinan de las palabras de Hande? ¿Cómo creen que debería afrontar esta pérdida? Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.